Hola, muy buenas a todos felotrónicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a estar hablando acerca de los transformadores. Vamos allá. Este es un transformador. Un transformador es un aparato que nos permite aumentar o disminuir la tensión eléctrica en la corriente alterna. ¿Cómo así? Este sería el símbolo del transformador de núcleo de hierro, como este. Un transformador tiene dos bobinas, un devanado primario y un devanado secundario. Hay transformadores elevadores de voltaje y hay transformadores reductores de voltaje. ¿Cómo así? Acá entran 110 voltios corriente alterna. En el caso de aquí de Colombia manejan 110 a 60 Hz. Ya, la corriente alterna. Eso ya está en otros videos del canal. Entra 110 voltios, ¿cierto? Manejamos 110 voltios. Y aquí en la salida, en el devanado secundario, pueden salir 5 voltios. Corriente alterna, pueden salir 15. Depende de las especificaciones del transformador. 16, lo que uno... Depende del transformador. Este transformador que tengo aquí tiene varias salidas. Tiene varias bobinas en el secundario, por ende me da diferentes tipos de tensión. Si el número de espiras del secundario es mayor a la del primario, sería un transformador elevador. Que si acá tengo 110 en la entrada, acá me va a salir 220, 330. Es un ejemplo, pero estos transformadores elevadores pues sí existen, pero en la electrónica no son muy comunes. En la electrónica son más que todos estos. ¿Para qué? Para armar fuentes de alimentación, para alimentar circuitos electrónicos, LED, que funcionan a bajas tensiones. Necesitan una fuente de alimentación para conectar cintas LED, para activar un motor, qué sé yo, cualquier cosa que funcione a 5 voltios, a 12 voltios. Por eso es que regulamos la tensión de la corriente alterna, porque yo no le puedo suministrar a un LED 110 voltios así directamente. Pues con una resistencia así, pero lo ideal es hacer una fuente de alimentación para esos proyectos. Los cargadores de celular, todo eso tienen una fuente de alimentación, rectificación de la corriente alterna a directa. Ya tienen todo ese proceso de rectificación. Recuerden que a mayor, si es mayor, si el número de espiras del primario es mayor a la del secundario, sería un transformador reductor. Acá entra 110 y acá salen 5, 12, 15. Y si el número de espiras del devanado secundario es mayor, sería amplificador. Bueno, esto se vería, por ejemplo, que aquí en esta entrada de alterna entra la onda senoidal así, de corriente alterna,
y me la saca por el secundario de esta manera. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia? 110 a 15 voltios. ¿Sí ven? Me reduce el voltaje, la tensión. Eso es lo que es un transformador. Funciona por inducción. Inducción electromagnética. El campo de la bobina se genera un campo electromagnético en la bobina, y las bobinas, en este caso este transformador, no se tocan, y eso induce de un campo al otro campo, le induce energía. Inducción electromagnética. Eso es el transformador. Vamos a hacer unas mediciones. Bueno, aquí tenemos esta belleza, el transformador. Vamos a hacer unas mediciones. Vamos a conectarlo. Corriente alterna, 110 voltios. Lo vamos a conectar. Pero, entonces, si uno tiene un transformador y uno no sabe cuál es el primario, sino que vienen un poco de cables así y no tenemos identificado el primario, ¿qué se puede hacer? Con el multímetro en la escala de ohmios de resistencia vamos a medir todas sus bobinas, todas sus devanados de bobina. Medimos todas sus bobinas y ellas me arrojan un valor. La bobina que arroje el mayor valor de impedancia sería el primario. Ya, el que tenga un mayor valor. Ahora vamos a hacer la conexión. Claro, eso sí, eso es por si no saben cuál es el primario y cuáles son los secundarios. Pero generalmente los transformadores, cuando uno los compra, vienen con las especificaciones de cuál es el primario, de cuáles son las bobinas secundarias o una sola bobina, o cuál es y cuál es su voltaje, sus voltajes de salida y de entrada. Entonces acá conecto el transformador y vamos a medir ahora en voltaje alterno. Vamos a medir en alterna del multímetro las salidas. Aquí tenemos una salida de 13.5 voltios alternos entre este cable café y azul. Vamos a mirar entre el azul y el rojo. Tenemos 6.8 y acá 13.4. Ya, entonces medimos por aquí con estos otros, me da 7 voltios. Estos dos, con este gris, ¿cuánto me da? 8.2. Con este otro gris 4.9. Con este naranja 4.5. Paso esto, puedo pasarlo para estar midiendo todas las bobinas del devanado secundario, sus valores. Esta me mide 16.9 entre el gris y el cafecito. Vamos a medir acá entre los dos grises, ¿cuánto da? Entre los dos grises da 16 voltios.
16 y así. Entonces que tiene varios valores, son varias bobinas o puede ser una sola de la salida del transformador. Entonces esto sería así, de esta manera. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa con esto? En un transformador podemos encontrar una entrada y varias salidas, varias bobinas de salida del devanado secundario. Como en este caso tiene varias salidas. Esto es un ejemplo solamente acá. Supongamos que entre este punto y en este punto hay 5 voltios alternos y tiene 3 devanados secundarios, uno de 5, uno de 10 y uno de 15. Yo puedo utilizar desde aquí a aquí esos 10 voltios para algo, o si yo necesito 15 puedo tomar estos 15 o puedo hacer lo siguiente acá, puedo crear un puente, juntar desde acá hasta acá y tomar desde este cable hasta este cable y me va a dar 15, porque yo puedo aumentar esa tensión y jugar con estos cables. Que uno es de 7 y el otro es de 7 y si yo lo junto, un ejemplo, acá que voy a hallar entre este y este, 14 voltios. Entonces yo puedo jugar con esas salidas si el transformador tiene diferentes devanados secundarios, como en este caso, diferentes valores, puedo aumentarlos. Yo puedo hallar esto o puedo hallar esto. Transformadores con un tap central. ¿Cómo así? Yo puedo hallar en que de un cable, un ejemplo, entre estos dos cables me den 7, entre el cable azul y el café me dé 7. Y si yo tomo del cable, de este cable café y de este cable rojo hay 7, y de este cable café y este cable azul hay 7. ¿Y qué tal si yo cojo desde el azul hasta el rojo? Van a haber 14. Entonces es lo mismo que hay acá. Un tap central. Puedo tomar 7 o puedo tomar desde acá hasta acá 14. Ya. O puedo hallar transformadores que simplemente tengan una entrada y una sola salida. Así, 2 cables de salida que acá arrojen un valor. Ese conocimiento de los transformadores y de las bobinas, los inductores, ese conocimiento la verdad es muy extenso. Y transformadores hay de muchos tipos, de muchos diferentes tipos de amperaje, de varios tamaños, de calibres de cable, y ese conocimiento es muy extenso. ¿Qué diría yo que es lo más importante en esto? Saber qué es un transformador que nos transforma el voltaje, valga la redundancia, nos transforma el voltaje alterno, lo puede disminuir o aumentar, por eso se llama transformador. Eso es como lo que hay que entender sobre los transformadores. Esto lo utilizan mucho en la electrónica. Y esto sería como tal el video instructivo. Espero que les haya gustado, que compartan con sus amigos, que se suscriban al canal. En los próximos videos estaría hablando sobre diodos, los que van después del transformador, que sí me rectifican la corriente alterna a directa pulsante.